Bienvenidos a la lección número 7. El título de esta lección es Bienaventurados los que creen. El texto para memorizar lo encontramos en Juan 20:29, que dice de la siguiente forma: Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. En efecto, estaremos hablando en este repaso de Tomás, uno de los 12 discípulos, pero en especial uno de los 7 discípulos mencionados hacia el final del Evangelio. Ese grupo especial de discípulos mencionados en el capítulo 21, versículo 2, en ese grupo aparece Tomás. Si tú no habías notado la importancia o la forma destacada en la que aparece Tomás en el Evangelio de Juan, es momento de que lo notes, ya que Tomás es mencionado no una, no dos veces, sino 7 veces. Curiosamente, al evangelista que le encantan los números y especialmente el 7, no solo lo menciona en el grupo de los 7, también lo menciona individualmente 7 veces. Esto está en total contraste con la aparición de Tomás en los sinópticos, en donde mayormente su aparición es en la lista de los 12 discípulos. Cuando se menciona los elegidos como discípulos por Jesús, se mencionará el nombre de Tomás, pero no más que eso. El versículo de Juan 20:29 viene siendo una especie de reproche para Tomás. Hay que entender exactamente en qué sentido. El Señor Jesús declara: me has visto. Aquí el tiempo que está usando Juan en el griego es el tiempo perfecto. El tiempo perfecto en griego nos habla de una acción que ya ocurrió, pero cuyos efectos permanecen. Los efectos siguen vigentes. Por lo tanto, aquí el hecho de que Tomás vio a Cristo va a tener efectos permanentes. Y eso es algo que Jesús y Juan, al escribirlo, destacan. No es simplemente contemplar a Jesús, es sobre todo el efecto que esto va a producir en Tomás y en nosotros que estamos leyendo, por supuesto, este relato. Sin embargo, también debemos notar que esta expresión, haber visto en perfecto en el griego, la va a usar Juan cuando el ciego, sanado por Jesús, se encuentra precisamente con él. Cuando le dice: bueno, yo quiero creer en ese que me sanó, en esa persona que me sanó, pero no sé quién es. Bueno, lo has visto, es el que está hablando contigo. Está teniendo efecto, porque además de que me estás conociendo, ya puedes ver. A diferencia de alguien que no veía y pudo creer en Jesús y ser sanado por él, Tomás había visto por lo menos a Jesús durante 3 años y no había podido realmente confiar todavía plenamente en él. Así que hay un contraste aquí interesante. Y al final vamos a ver que tiene sentido también esta comparación, ya que Jesús va a hablar de los que no vieron. Ahora Jesús dice: bienaventurados o dichosos los que no vieron ni creyeron. La palabra bienaventurados en Juan solamente aparece 2 veces. Y la segunda ocasión es cuando dice: bienaventurados sois si las hacéis. En Juan 13, cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, les dice que les está dando un ejemplo, les enseña varias cosas y les pide que entiendan en qué consiste la verdadera grandeza. Bueno, en ese marco y como conclusión, Jesús les dice: bienaventurados sois si hacéis lo que están aprendiendo de mí. Así que la bienaventuranza es para aquellos que hacen algo que Jesús espera. En este caso, si hacemos lo que Él nos enseña en Juan 13, o si creemos, aunque no tengamos todo lo que quisiéramos tener como evidencia. Por lo tanto, también va a haber un contraste con la palabra o el verbo ver, ya que cuando Juan dice no vieron, el verbo ver, en esa forma aparece exactamente versículos antes, en el versículo 20 para ser exactos, refiriéndose a los discípulos, que también ven a Cristo Jesús frente a ellos, pero la reacción de ellos es gozarse. Tomás no necesariamente está gozoso, él está en una actitud totalmente distinta antes de que Jesús aparezca, pero los discípulos, con esa misma acción de ver, ellos se gozan al ver a Cristo Jesús. Pero es importante notar el plural, porque aquí en Juan 20:29 dice: dichosos los que no vieron, pero Jesús está hablando con Tomás, con una sola persona. ¿Por qué dice dichosos los que no vieron? Y por supuesto no se refiere a los discípulos, porque ellos también lo están viendo o lo acaban de ver. Quiere decir que este plural de alguna forma nos incluye ya a nosotros. ¿Por qué?
porque ese plural está refiriéndose a todos aquellos que, aunque no tengamos todas las evidencias como quería Tomás tener, o aunque a veces nos tardamos en creer en esas evidencias como le pasó a Tomás, aún así Jesús también espera que gocemos la dicha de poder creer en Él. Ahora, como Jesús está haciendo este contraste, la expresión diría dichosos los que no vieron, pero creyeron. ¿Cierto? Aquí hay una I, pero está ahí en el contexto de la forma en la que se usa el griego en este versículo, se puede traducir bien con un pero. Por lo tanto, diría, dichosos los que no vieron, pero creyeron. Leo el versículo completo, tomando en cuenta los detalles que he mencionado anteriormente. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Aquí es importante que resalte que en el texto en griego realmente el verbo creer está como una pregunta. Claro, se entiende también el reproche, la forma en la que Jesús está hablando con Tomás, aunque no estén esos signos de interrogación, pero creo que es mucho más importante ver ese énfasis que le da la pregunta. ¿Solo por eso, Tomás? ¿Solo porque me has visto creíste? Está esperando una respuesta. Al final de cuentas, una pregunta retórica, si tú quieres. No es que Tomás tenía exactamente que decir, sí, sí estoy esperando eso. Es retórica, pero es una pregunta. ¿Solo por eso, Tomás? Y es en ese contexto que debemos entender lo que Tomás dijo en el versículo anterior. Señor mío y Dios mío. Esta expresión es muy importante por lo menos por tres cosas. La primera es que aquí hacia el final del Evangelio de Juan encontramos la confirmación de parte de un ser humano de lo que Juan ya dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Bueno, aquí uno de los discípulos lo afirma categóricamente. En segundo lugar, Tomás está usando una expresión que se refiere exactamente a Dios. En el Antiguo Testamento, un versículo, un texto que sería el más adecuado para poner como ejemplo aquí, sería Salmo 35-23, el libro de los Salmos, el Salmo número 35, versículo 23, que dice precisamente eso. A Dios se le refiere o se le habla como Señor, pero también como Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Pero también en el contexto cultural e histórico en el que se escribe el Evangelio de Juan es muy importante esta declaración, porque Domiciano, ¿recuerdas quién fue? El emperador que precisamente gobernaba mientras Juan estaba ministrando en Éfeso y el que intentó matar a Juan y cuando no pudo hacerlo lo envía a la isla de Patmos. Bueno, ese emperador Domiciano, él pedía y esperaba que se le tratara en esa forma, como Señor y como Dios. Juan es muy claro, el único que es Señor y Dios para nosotros los cristianos es Cristo. Cristo es Señor y Dios, pero lo más importante es mi Señor y mi Dios. Es la apropiación, no solamente es un Señor y es un Dios, es mi Señor y es mi Dios. Por lo tanto, lo que Jesús recrimina o reprocha a Tomás no es lo que dijo, no puede estar mal lo que dijo, porque definitivamente él está diciendo una gran verdad, está declarando lo que la misma Biblia afirma acerca de Jesús. El problema es hasta cuándo lo dijo. Lo dijo en un tiempo en el que ya no se esperaba que estuviera con esa actitud. Tardó en entender o en aceptar la evidencia suficiente que Jesús le había dado a él y al resto de los discípulos en los 3 años y medio que estuvo con ellos. Por lo tanto, no está mal esperar ver señales. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús vino a hacer señales. El problema es tener evidencia suficiente como la que Jesús le dio a Tomás y al resto de los discípulos y aún así pedir demostraciones, poner las condiciones de qué es lo que yo necesito para realmente creer. Y en ese contexto, lo más importante entonces es el verbo creer. Recuerda, a Juan le encanta este verbo. Nadie usa tanto el verbo creer como el apóstol Juan en toda la Biblia. Es un verbo importantísimo de principio a fin. Es importante creer. Viene al caso entonces esta cita del Camino a Cristo, página 105, que dice de la siguiente forma. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo,
Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Cada quien va a tomar su decisión. Pero nuestra fe debe reposar sobre evidencias y no sobre demostraciones. Evidencias hay muchas. Demostraciones no somos nosotros los que debemos pedirlas. No somos nosotros los que debemos exigir la forma, el cómo y el cuándo. Porque entonces ya no sería fe. Sería simplemente esperar que se haga lo que nosotros queremos. La fe, como dice esta cita, debe estar establecida por abundantes testimonios que apelan a la razón. No es una fe ciega, pero debe ser una fe como la que Cristo espera. Tomás aparece muchas veces en el Evangelio. No siempre hizo las cosas bien, sin embargo está allí para recordarnos que no nos debe pasar lo que a él le pasó hacia el final del Evangelio. Al contrario, si nuestro Dios y nuestro Señor es Jesús, y ya lo sabemos y lo hemos reconocido, sigamos confiando en eso y sigamos demostrando con nuestra vida y en nuestra vida que Él es Dios.